Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Alarcón Ruiz, soy el director de publicaciones científicas de la Sociedad Científica Médica Estudiantil Peruana y en esta oportunidad les voy a presentar lo que es el Visual Abstract. Básicamente vamos a hablar qué es, cómo nació, el impacto que tiene esto para las publicaciones científicas y de una manera bastante sencillo les voy a explicar cómo hacer uno. Así que comencemos. Como les dije, vamos a tratar tres cosas. ¿Qué es y de dónde viene el Visual Abstract? El impacto, sobre todo a nivel de las redes sociales, y luego finalmente cómo hacerlo. Primero, ¿qué es el Visual Abstract? Yendo a un concepto bastante básico, pero al mismo tiempo sencillo y fácil de entender, es la representación visual de los principales hallazgos típicamente encontrados en la sección de resultados de un artículo científico. Es decir, que tu artículo científico original, específicamente la parte de los resultados, lo vas a convertir en una imagen, la cual sea más llamativa y que pueda tener mayor impacto en la difusión de los resultados de tu artículo. Por ejemplo, miren esta imagen, acá podemos ver que se trata de un estudio sobre el porcentaje de renuncias a la residencia de cirugía, básicamente quiénes renuncian y cuándo. Se trata de un estudio de cohorte prospectivo de 836 residentes que fueron seguidos durante 9 años. La mayor prevalencia de renuncias fue durante el primer año y básicamente renunciaron 23% de todos de los que renunciaron fue el 23% de mujeres versus el 14% de hombres al cuarto año. Este otro estudio es del estudio SPRINT, que es un ensayo clínico randomizado, controlado, que evalúa los diferentes tratamientos para bajar la presión arterial, ya sea intensivo o estándar, y para ver el impacto de cada una de ellas en la incidencia de falla renal aguda. Acá se puede ver que en este caso el tratamiento estándar tiene una menor prevalencia de incidencia, perdón, de injuria renal aguda. Este otro, por ejemplo, es una revisión sobre la epidemiología de la preeclampsia y el impacto de la obesidad sobre ello. Se puede ver básicamente la introducción sobre qué la preeclampsia, un poco de la epidemiología básica, el diagnóstico, las complicaciones de la preeclampsia, factores de riesgo y acá específicamente ya hablan sobre la obesidad, la preeclampsia, datos muy importantes y que sí, todo tenemos que tener en cuenta, ¿no? La insulinoresistencia, inflamación y al final una conclusión final. Y este, por ejemplo, también es un ensayo clínico randomizado controlado, es sobre la terapia de glucocorticoides en pacientes con shock séptico. Básicamente, en un grupo le dan infusión de hidrocortisona versus un grupo placebo y vieron la incidencia de mortalidad por cualquier causa a los 90 días y vieron que no es estadísticamente significativo, así que según este ensayo clínico, aparentemente la infusión de glucocorticoides no afecta la mortalidad a los 90 días. Ahora, lo que acabamos de hacer ha sido revisar cuatro artículos científicos en menos de un minuto. Básicamente, ¿cómo lo hemos logrado? Con el Visual Abstract. Cada una de estas imágenes han podido resumirnos de manera bastante sencilla y darnos la mejor información que podrían ofrecer, la información más importante. Básicamente también se le llama un tráiler del artículo, ¿no? O sea, al ser un resumen no te va a contar toda la historia del artículo, pero te va a presentar el artículo per se, sus principales resultados y la idea es de que te interese más en leer el artículo por completo. ¿Cómo nacen los Visual Abstracts? Los Visual Abstracts nacen a partir de una iniciativa del doctor Andrew Ibrahim. Él es un cirujano que es director creativo, perdón, de una revista que es Anales de Cirugía, y se le ocurrió la grandiosa idea que, por ejemplo, del Visual Abstract, de poder convertir tu resumen de un artículo científico en una imagen. Y justamente este artículo fue el primer Visual Abstract que él propuso y el que se hizo, básicamente. Y así se transformó un artículo, así el inextenso de un artículo, en una imagen sencilla. Y lo que pudo él observar a primera impresión es de que
al compartir de ambas maneras, ¿no? Si el link solamente del artículo per se versus compartirlo el Visual Abstract con el link del artículo, el Visual Abstract aumentó las vistas del tweet, aumentó la cantidad de los retweets e incluso aumentó también el número de visitas al artículo per se, en donde se dio cuenta de que es mucho más llamativo hacer la difusión científica, que es lo que tanto nos importa y lo que tanto también deberíamos enfocarnos. Es mucho más sencillo hacerlo con el Visual Abstract y aparte que tiene un mayor impacto. Ahora, si queremos ver específicamente con datos certeros cómo impacta un Visual Abstract en un artículo científico, sobre todo básicamente midiéndolo con la cantidad de impresiones, de retweets o de visitas al artículo per se, hay un par de estudios que ya han evaluado esto justamente por el mismo doctor Ibrahim, que básicamente escogió 44 artículos originales. En una primera fase de diseminación, 22 artículos les hizo un Visual Abstract con un tweet y versus otros 22 artículos, los 22 restantes los tuiteó solamente con el título. Dejó pasar 4 semanas de un periodo sin compartir y luego eh, a los, a los que habían compartido en una primera instancia solamente el título, compartió en versión Visual Abstract, y a los que habían compartido en versión Visual Abstract los compartió solamente con título. Así para poder darle la misma oportunidad a cada uno de los artículos de ser compartido de las dos maneras diferentes. Y al final lo que tuvo es 88 tweets en total, 44 solamente con el artículo y 44 solamente con título y abstract. Eh, con el Visual Abstract, perdón. Y lo que midió básicamente fue la cantidad de impresiones, la cantidad de retweets y la cantidad de visitas al artículo. Y eso es lo que se tuvo. Básicamente a veces los tweets que se compartían con el Visual Abstract tuvieron 7 veces más de impresiones, es decir, de vistas. Tuvo 8 veces más retweets y tuvo 2 veces más visitas al artículo. Y sobre todo esto es lo que más nos importa, de que tenga mayor impacto en de que haga crecer el interés en leer el artículo de las personas que se encuentran con los Visual Abstracts. Y este, por ejemplo, también no solamente ayuda en la difusión, sino en la preferencia de las personas que los leen. Por ejemplo, este estudio lo que hizo es en una población de médicos residentes en emergencia y en medicina familiar, eh, les dieron eh, el Visual Abstract versus un abstract a texto solamente. En la segunda parte, después de 4 semanas, les hicieron un test de retención sobre la información de ella y a los resultados mencionaron que tuvieron un aumento en las preferencias con el Visual Abstract, disminución de la carga cognitiva para poder captar esas informaciones. Sin embargo, no hubo diferencias en este estudio con respecto a la retención de la información en general, al tiempo en la retención de la información en general. Sin embargo, es de todas maneras, ya se tiene evidencia de que sí, el Visual Abstract sí es bastante útil para la difusión y sobre todo para poder llegar más a más personas, sobre todo investigadores y en general a la población. Ya actualmente hay bastantes revistas científicas a nivel mundial que ya se están poniendo la camiseta del Visual Abstract y cada vez más proponen y facilitan y reciben también Visual Abstracts cada vez también se acepta un artículo científico. Incluso revistas de alto impacto como el New England Journal of Medicine o el British Medical Journal, el HERT, ya están haciendo compartir Visual Abstracts de parte de ellos, con cada uno de sus artículos originales que están publicados. Por otra parte, también es importante resaltar que el Visual Abstract no solamente se queda en la parte del journal, sino también que también ya está siendo comenzado a utilizar en congresos científicos, em, por la colaboración Cochrane también a nivel de Twitter para la difusión per se del Visual Abstract, e incluso también se está probando utilizarlo también durante las clases en las universidades. Así que se le ve bastante potencial a los Visual Abstracts de acá a un tiempo y es importante que también nosotros como parte de Latinoamérica nos podamos unir a esta movida para poder aumentar sobre todo la difusión de nuestros artículos publicados. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se hace un Visual Abstract? En verdad es bastante sencillo, es una imagen como pueden ver, es bastante sencilla y solamente necesitan eh,
el programa de PowerPoint y nada más. Antes de ver eso, tenemos que ver cuáles son los componentes de un Visual Abstract efectivo, los mínimos componentes que debería tener al menos un Visual Abstract. En primer lugar, debería tener el título, o al menos, si el título es muy grande, tal vez la pregunta de investigación principal o el objetivo principal del trabajo de investigación. Eh, en la parte del medio, en la parte la más resaltante de todo el Visual Abstract, tiene que ir los resultados, o el resumen de los resultados, ¿no? La parte es los resultados más importantes. ¿De qué manera se resumen los resultados? Según su variable, qué es lo que se está midiendo, una imagen que acompañe esa variable y que tenga que ver con esa variable, obviamente, y algunos datos numéricos que se le puede agregar también. Y si en el mejor de los casos con unidades, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que se necesita menos cantidad de transfusiones sanguíneas y se le pone una imagen de una bolsa de transfusión sanguínea. Menor tiempo de estancia hospitalaria y se pone una imagen de un hospital. La cosa es hacerlo lo más fácilmente, lo más llamativo posible, pero también fácil de leerlo. En la parte inferior generalmente va el autor principal del trabajo científico al que se le está haciendo el Visual Abstract, el journal y el año, ¿no? Básicamente la citación del artículo. Y en el mejor de los casos debería ir acá en la parte de abajo también quién creó el Visual Abstract o en el mejor de los casos, si es que se tiene el permiso de la revista, poner el logo de la revista donde está publicado este Visual Abstract. De manera bastante más detallada, hay una guía que el mismo doctor Andrew Ibrahim ha redactado, ya está en la versión número 4 y la pueden buscar en este link. Es una guía de acceso gratuito, es gratis y ahí te explican paso por paso cómo hacerlo. Sin embargo, acá lo vamos a ver de manera algo más práctica y rápida. Por ejemplo, imaginen que este cuadro es su imagen, es su diapositiva en un PowerPoint. Esto lo pueden hacer en un PowerPoint. No se necesita una gran cantidad de conocimientos en edición o en edición en general para poder hacerlo. Imaginen que este es un cuadro vacío en una diapositiva vacía en un PowerPoint. Generalmente hay que darle un color que pues, en este caso es amarillo y la divido en tres secciones diferentes. Como les dije, en primer lugar se tiene que poner en la parte superior el título del Visual Abstract o la pregunta de investigación o el objetivo de la investigación. Abajo la citación, básicamente al autor principal, el journal y el año y el mes de publicación. Si es que se tiene el permiso, es muy importante mencionar que solamente si se tiene el permiso es poner el logo de la revista donde se está publicado. Si es que de lo contrario, si es que no, no se podría poner el logo. Luego ya en la parte más importante del Visual Abstract, que es la parte del centro, se pone las variables que se han medido, las variables outcome que se han medido, la parte numérica de cada una de las variables outcome y tal vez lo más importante o lo más resaltante de todo el Visual Abstract, la parte de las imágenes, ¿no? Que cada una obviamente tendría que estar en relación con la variable, que es lo que se mide. Y sobre todo, en este caso, si es que se utiliza estas imágenes, se pueden descargar fácilmente de internet, pero si es que se hace, lo ideal y lo más recomendable es de que se cite y se dé créditos a quienes crearon estas imágenes, porque generalmente esas imágenes tienen derechos de autor. Y donde se pone también en el Visual Abstract, en la parte inferior, se tiene que mencionar eh, el nombre del gráfico, quién lo creó y dónde se encuentra disponible, ¿no? Generalmente es bastante sencillo y les voy a explicar más adelante cómo se hace. Si es que, como ya les dije, si es que no se tiene el permiso del journal, acá en este espacio que queda en blanco podrían poner el logo de su filiación institucional, a donde pertenecen ustedes y quienes han publicado el artículo científico. Y si es que utilizan Twitter y sobre todo es donde más se difunde los Visual Abstracts, pueden poner su cuenta de Twitter para que puedan hacerse eh, más conocidos en general y para que puedan ubicarlos fácilmente con el Visual Abstract, ¿no? Ahora, no hay una forma constante de hacer el Visual Abstract, en verdad depende mucho del tipo de investigación que se hace, el tipo de paper que se quiere hacer el Visual Abstract y en general de la creatividad de cada uno. No hay algo específico. Como pueden ver acá, lo que les he explicado es la versión de tres columnas, ¿no? Sin embargo, si es que ustedes desean, pueden hacerlo
en forma de filas, pueden cambiarle de color, pueden ponerlo de manera diferente. No necesariamente poner solamente resultados, sino también lo ideal, en el mejor de los casos, es poner la parte de la metodología, que también es importante resaltar en, en los resultados, perdón, en el Visual Abstract que van a poner. Luego también acá tienen otra forma, ¿no? O sea, es solamente varía según el gusto de cada uno de los autores. Ya depende de cada uno. Ahora, también hay algunas recomendaciones. Este artículo menciona algunas recomendaciones básicas que hay que tener en cuenta siempre para poder crear un Visual Abstract. Primero, en la parte del título, es dejar bien claro qué es lo que se está investigando, ya sea con el título, ya sea con la pregunta pico, o la pregunta de investigación, o el objetivo del estudio. Luego, como les acabo de decir, es importante también en algunos casos, que no todos los Visual Abstracts lo hacen, pero es recomendable darle un espacio a la metodología del estudio, ¿no? Mencionar qué tipo de estudio es, si es un retrospectivo, si es un ensayo clínico, es una revisión, para encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace para poder dar una mejor transparencia del trabajo y darle la debida calidad al Visual Abstract. Siempre incluir los resultados, las variables de resultados más importantes, ¿no? Sobre todo, no divagar en los resultados secundarios, sino en los resultados primarios y los más importantes del paper, esos deberían ir en el Visual Abstract. Reportar cuando generalmente, en la mayoría de casos, cuando es apropiado, los valores P o los niveles de significancia estadística, que siempre son importantes mencionarlos, ¿no? Eh, Como les dije también, cuando en la parte inferior tendría que ver siempre la citación del artículo en la misma imagen del Visual Abstract para poder hacer el seguimiento. Si es que alguien ve el Visual Abstract, necesita poder de manera sencilla identificar ese artículo y poder buscarlo en Internet para poder leerlo a texto completo. Luego es usar lenguaje consistente, obviamente que sea con términos y definiciones que hayan sido usados en el artículo. Si es que se pone términos que no han sido utilizados en el artículo, entonces habría una discordancia entre Visual Abstract y el artículo. Tengan en cuenta que este Visual Abstract es la primera presentación del artículo, así que tiene que tener bastante coherencia con el artículo. Usar imágenes con el que tengas derechos de autor, o si en todo caso, si es que no se tiene derechos de autor, poner a quién pertenecen esas imágenes en el mismo Visual Abstract. Y en el mejor de los casos es hacer una revisión externa. Si es que quieren hacer un Visual Abstract de un artículo suyo, pero su artículo tiene 5 o 6 autores, es importante que todos los autores aprueben el Visual Abstract antes de poder publicarlo, antes de poder difundirlo. Y en el mejor de los casos es mandárselo a algún asesor o algún experto en edición o en publicidad para que pueda dar una opinión. Si es que no, si es que es aprobado por los autores, con eso bastaría para poder la difusión. Ahora, ¿dónde consigo esos iconos? Hay una página muy interesante y bastante útil que es de nounproject.com, que está acá, el link. Acá literalmente pueden encontrar cualquier tipo de icono que se les ocurra. Y sobre todo hay bastantes iconos de medicina. Simplemente hacen clic, son gratis de utilizar y están en muy alta calidad. Hacen clic y pueden descargarlos de manera sencilla. Ahora, cuando eligen descargar, pueden descargar de dos maneras. Con de manera gratis o de manera de paga. Cada uno de estos iconos tiene copyright, es decir, que les pertenece a los autores. Entonces, como nosotros no tenemos derecho a utilizarlo, podemos descargarlos de manera gratuita, pero darle las referencias y los créditos en el mismo Visual Abstract al autor de ese icono. ¿Cómo se hace? Básicamente, el icono siempre tiene su nombre y el autor. Siempre se les puede identificar de manera sencilla el nombre del icono y el autor de quien creó ese icono. Y cuando se quiere citar, por ejemplo, en la parte inferior, como está acá, del Visual Abstract, simplemente tienen que poner el nombre del icono, by, si es que su Visual Abstract está en inglés, o por, y el nombre del autor, ¿no? Punto, seguido del punto, disponible en The Noun Project. Y listo. Ya con eso se ahorran bastantes problemas y son más éticos al poder utilizar material que no les corresponde, siempre dando las referencias al autor original.
Si es que utilizan más de un icono no hay problema, simplemente ponen el nombre del icono, by el autor y lo separan con coma para poder seguir al siguiente icono. Y al final todos ponen disponibles en The Noun Project. Esta página es bastante útil, pueden cambiar los iconos de colores, pueden descargarlos en formatos diferentes. Acá mencionan que hay más de 1 millón de iconos y técnicamente todos son gratis, pero siempre y cuando se les dé los derechos de autor. Eso es muy importante. Ahora, finalmente, ya para terminar, el límite es tu creatividad. En verdad, nadie ha dicho cómo haces el Visual Abstract, simplemente acá les he dado lo mínimo que debería tener un Visual Abstract. Si es que les quieren aumentar más o le quieren quitar menos, siempre y cuando se vea adecuado, sea entendible el Visual Abstract, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá utilizan diferentes colores, no necesariamente de forma monocromática. Eh, Acá ponen el loguito de Twitter, acá ponen el logo de la institución o de los eventos donde se está realizando la difusión de los Visual Abstract, logo de la institución acá arriba, si es que desean. Ya depende del lugar que ustedes deseen, el lugar, de la forma como quieran ponerlo. Acá también tienen una metodología en horizontal, en forma de azul. Acá ponen, bueno, han decidido poner a todos los autores, no hay ningún problema, siempre y cuando se cite de manera adecuada al paper. Y acá han puesto el logo del journal donde se ha publicado. Acá, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser iconos monocromáticos. Si es que si es que se ve adecuado y no se ve disparejo con la imagen per se, podrían poner imágenes que no son iconos, ¿no? Como en estos casos, ¿no? Han puesto imágenes de un recipiente de orina, me parece. Y acá imágenes de mamografías, ¿no? Que en verdad no desentonan con el Visual Abstract. Y al final le dan un mejor tono. Ponen copyright, siempre es importante. Acá la, la citación del paper, la afiliación institucional de las personas que han publicado este paper, el título, en general, es el journal. Este es un doctor peruano que también ha hecho su Visual Abstract y, por ejemplo, acá no ha puesto el journal, sino simplemente su cuenta de Twitter, la forma de comunicarse. Y en verdad, básicamente, el límite es tu creatividad. No pongan límites sobre eso. Si es que les parece correcto y lo ven adecuado, una buena difusión, es importante hacer lo que ustedes desean, siempre y cuando respetando los parámetros mínimos que debería seguir un Visual Abstract. Bueno, finalmente agradecer al doctor Andrew Ibrahim, que es el que pudo darle un feedback a esta presentación y pudo darme algunas recomendaciones en cómo hacer esto. Es importante que reconocer su gran trabajo, su gran aporte sobre los Visual Abstract, como él, el autor original de los Visual Abstract. Bueno, finalmente se pueden contactar con él en cualquier momento, es una muy buena persona para que puedan conversar más si es que les interesa más sobre este tema de Visual Abstract. Bueno, muchas gracias, se pueden contactar conmigo en cualquier momento, así que ya nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Gracias.